Esta es la historia de dos científicos. Un ruso y un americano que trabajaban a ambos lados del telón de acero. Ambos cruzaron los límites de la ciencia médica en su búsqueda del conocimiento. Fueron empujados por la misma ambición: trasplantar cabezas humanas de un cuerpo a otro. Sus experimentos quirúrgicos pasmaron al mundo. ¿Era posible mantener con vida a un ser humano en su forma cerebral después de que todo su cuerpo hubiese sido sacrificado? Entonces, como ahora, sabía que se podía hacer. Sus creencias golpean la esencia misma de nuestro ser. El primer trasplante de cabeza. En 1950, América era un país que rebosaba optimismo. El futuro parecía prometedor y lleno de innovaciones. Ciencia y tecnología eran las palabras clave en la era de la posguerra. La humanidad había dividido el átomo y pronto conquistaría el espacio. En la Unión Soviética, Stalin puso a la ciencia al servicio del Estado. La Guerra Fría alcanzaba su cúspide y también él perseguía los adelantos tecnológicos. Empezó a sentir interés por la medicina. Era otra manera de situar a su nación por delante de Occidente. A las afueras de Moscú, Stalin estableció laboratorios médicos secretos para explorar y desarrollar conceptos nuevos. Lejos de las miradas curiosas, a los científicos se les animaba a experimentar con total libertad y buscar los secretos para prolongar la vida. Muchas de estas pruebas se realizaban con animales. Extirpaban los órganos de sus cadáveres y los mantenían vivos con máquinas. Isolated organs can be brought to life, even though they've been removed from the animal's corpse some time after death. Here's a dog's heart. Los perros eran sacrificados y luego devueltos a la vida. 10 minutes have elapsed since the animal died. The blood removed from the animal is pumped back into its vessels by the autoinjector. And respiration is gradually restored. Pero un hombre se diferenciaba de los demás en su determinación por llegar donde los otros no se atrevían. Vladimir Demikov era un héroe soviético, un veterano de los hospitales del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba convencido de que era posible trasplantar órganos como corazones y pulmones a seres humanos. Incluso durante el furor científico de los 50 parecía un paso desmedido, pero Demikov demostró que se podía hacer. Experimentó con perros y consiguió trasplantar el corazón y los pulmones del tórax de un animal a otro. Sus experimentos sentaron los preliminares para los futuros éxitos en la medicina humana, pero su trabajo nunca recibió su merecido reconocimiento. En 1951, fue la primera persona que sustituyó el corazón vivo de un perro por el corazón de otro animal. Así demostró que un animal podía vivir con un corazón trasplantado. Demostró que estas intervenciones funcionaban. Demikov estaba haciendo planes para realizar trasplantes de corazones humanos incluso 16 años antes de que el primero se consiguiera llevar a cabo. También hemos desarrollado planes para los trasplantes humanos.
Cuando hayamos estudiado el corazón, podremos introducirlo en la cavidad torácica y finalmente sustituir el corazón original. A Demikov le gustaba trabajar durante la noche, sin ser molestado. Con frecuencia las luces de su laboratorio, en los bosques de las afueras de Moscú, seguían encendidas hasta muy tarde. Una noche de febrero de 1954, Demikov realizó un experimento que dejó helado al mundo. Cogió 2 perros, un adulto y un cachorro. Junto a su equipo de cirujanos, los operó durante toda la noche. A la mañana siguiente, Demikov desveló lo que había logrado. Una criatura sacada de la ciencia ficción. Había unido con suturas la cabeza y el torso del cachorro al cuello del perro más grande, conectando sus vasos sanguíneos y sus tráqueas. La propaganda soviética proclamó sus logros. El perro fue exhibido ante un mundo atónito. En América llamó la atención de un joven y ambicioso científico, Robert White. Su trabajo había sacudido al mundo, porque estaba exhibiendo animales que consistían en el cuerpo de un cachorrito cosido al cuello de un gran perro mastín. Los cachorros podían beber leche y las cabezas sobrevivían algunos días. Demikov creía que su experimento era un avance médico de primer orden. Lo hizo principalmente para demostrar que es posible trasplantar cualquier órgano, e incluso una cabeza y un cerebro. Demostró que hasta un órgano tan complicado como este podía funcionar satisfactoriamente dentro de otro cuerpo. En Occidente, las opiniones estaban divididas. Para muchos era una exhibición de monstruos, para otros un importante avance para la cirugía. Sacudió la ciencia mundial, porque en los Estados Unidos no había nadie que hubiese llevado a cabo lo mismo que el profesor Demikov. Sumida en la paranoia de la Guerra Fría, América era incapaz de ignorar la idea de los perros con 2 cabezas rusos. Los Estados Unidos no tardarían en poner en marcha su propio programa de trasplantes de cabezas. Cuando el científico soviético Vladimir Demikov mostró al mundo su perro con 2 cabezas, parecía evidenciarse aún más la superioridad tecnológica soviética. La carrera armamentística estaba en su punto máximo, y los rusos no tardarían en enviar un hombre al espacio. Creo que en este país los temíamos. Supongo que creíamos que habían llegado lejísimos muy rápidamente, sobre todo en cuanto a la bomba de hidrógeno. Nos preguntábamos si estaba ocurriendo lo mismo con la medicina rusa. Siempre teníamos la sensación de que los rusos eran muy listos y todo eso. Y creíamos que, seguramente, en alguna parte, al otro lado de los Urales tendrían centros de investigación donde habrían curado el cáncer y donde habrían descubierto sistemas para sustituir la sangre con soluciones artificiales o algo parecido. Siempre existió bastante envidia malsana. Robert White nació en Minnesota en 1926. Al igual que Demikov, también White era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el Pacífico tratando a los aviadores heridos, y sus experiencias allí cambiaron su vida. Pudo ver los peores efectos de la guerra. A la gente que los demás no solemos ver. A los parapléjicos y los tetraplégicos. No solo 1 o 2 personas, sino salas llenas de ellas. Creo que su juventud le dio la iniciativa para intentar hallar la manera de ayudar para que esta gente pudiese llevar una vida productiva.
Después de la guerra, White estudió en la Escuela de Medicina de Harvard. Brillante y ambicioso, se especializó como neurocirujano. En 1960, ansioso de llevarle la delantera a los rusos en todos los aspectos de la medicina, el gobierno estadounidense ayudó a White a instalar un laboratorio especializado en el Hospital del Condado de Cleveland, Ohio. Aquí se puso manos a la obra a crear un centro de investigación del cerebro puntero en el mundo. De día, White operaba todo tipo de lesiones y enfermedades cerebrales. Sus habilidades como cirujano eran reconocidas. Sin embargo, como científico deseaba descubrir los misterios que encerraba el cerebro. Ambicionaba ser la primera persona del mundo en aislar el cerebro, extraerlo del cráneo, estudiarlo y mantenerlo vivo durante todo el proceso. Llegué a la conclusión de que podría aislar el cerebro. Aunque muchos lo habían intentado, no lo habían conseguido. Casi desde el mismo día en que llegué aquí, empezamos los trabajos en el laboratorio. Empezamos a poner en práctica mi concepto de que era posible extraer el órgano completo de un mono. Evidentemente, White no podía llevar a cabo sus experimentos con cerebros de humanos vivos, pero en la medicina era normal usar animales para estudios científicos. Recordemos que a pesar de las protestas de los activistas pro derechos de los animales, la cirugía a corazón abierto, los trasplantes o la neurocirugía no estarían hoy aquí si no se hubiesen llevado a cabo con animales primero. En la época había menos controversia en cuanto a los experimentos con animales, especialmente cuando se trataba de los mayores desafíos científicos del momento. Tanto América como la Unión Soviética habían enviado a monos y perros al espacio. A la hora de probar tecnologías nuevas, los humanos podían servir también como conejillos de indias. En su laboratorio, White se ayudaba de primates para aprender más acerca del cerebro. En 1962 demostró sus extraordinarias habilidades quirúrgicas y consiguió lo nunca visto en medicina. Logró extraer con éxito el cerebro de un animal vivo, manteniendo el cerebro con vida. La más mínima pérdida de riego sanguíneo durante el proceso lo habría matado. Nadie había podido estudiar un cerebro vivo antes. Al año siguiente, White fue más allá. Extrajo el cerebro de un mono y lo mantuvo vivo artificialmente durante varias horas. White confiaba en que los conocimientos adquiridos serían beneficiosos para los cirujanos y los científicos de todo el mundo. Pero las máquinas no podían mantener un cerebro vivo el tiempo necesario para estudiarlo. Un adulto y un cachorro. Junto a su equipo de cirujanos, los operó durante toda la noche. A la mañana siguiente, Demikov desveló lo que había logrado. Una criatura sacada de la ciencia ficción. Había unido con suturas la cabeza y el torso del cachorro al cuello del perro más grande, conectando sus vasos sanguíneos y sus tráqueas. La propaganda soviética proclamó sus logros. El perro fue exhibido ante un mundo atónito. En América llamó la atención de un joven y ambicioso científico, Robert White. Su trabajo había sacudido al mundo.
porque estaba exhibiendo animales que consistían en el cuerpo de un cachorrito cosido al cuello de un gran perro mastín. Los cachorros podían beber leche y las cabezas sobrevivían algunos días. Demikov creía que su experimento era un avance médico de primer orden. Lo hizo principalmente para demostrar que es posible trasplantar cualquier órgano, e incluso una cabeza y un cerebro. Demostró que hasta un órgano tan complicado como este podía funcionar satisfactoriamente dentro de otro cuerpo. En Occidente, las opiniones estaban divididas. Para muchos era una exhibición de monstruos, para otros un importante avance para la cirugía. Sacudió la ciencia mundial, porque en los Estados Unidos no había nadie que hubiese llevado a cabo lo mismo que el profesor Demikov. Sumida en la paranoia de la Guerra Fría, América era incapaz de ignorar la idea de los perros con dos cabezas rusos. Los Estados Unidos no tardarían en poner en marcha su propio programa de trasplantes de cabezas. Cuando el científico soviético Vladimir Demikov mostró al mundo su perro con dos cabezas, parecía evidenciarse aún más la superioridad tecnológica soviética. La carrera armamentística estaba en su punto máximo, y los rusos no tardarían en enviar un hombre al espacio. Creo Este podía funcionar satisfactoriamente dentro de otro cuerpo. En Occidente, las opiniones estaban divididas. Para muchos era una exhibición de monstruos, para otros un importante avance para la cirugía. Sacudió la ciencia mundial, porque en los Estados Unidos no había nadie que hubiese llevado a cabo lo mismo que el profesor Demikov. Sumida en la paranoia de la Guerra Fría, América era incapaz de ignorar la idea de los perros con dos cabezas rusos. Los Estados Unidos no tardarían en poner en marcha su propio programa de trasplantes de cabezas. Cuando el científico soviético Vladimir Demikov mostró al mundo su perro con dos cabezas, parecía evidenciarse aún más la superioridad tecnológica soviética. La carrera armamentística estaba en su punto máximo, y los rusos no tardarían en enviar un hombre al espacio. Creo que en este país los temíamos. Supongo que creíamos que habían llegado lejísimos muy rápidamente, sobre todo en cuanto a la bomba de hidrógeno. Nos preguntábamos si estaba ocurriendo lo mismo con la medicina rusa. Siempre teníamos la sensación de que los rusos eran muy listos y todo eso. Y creíamos que, seguramente, en alguna parte, al otro lado de los Urales tendrían centros de investigación donde habrían curado el cáncer y donde habrían descubierto sistemas para sustituir la sangre con soluciones artificiales o algo parecido. Siempre existió bastante envidia malsana. Robert White nació en Minnesota en 1926. Al igual que Demikov, también White era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el Pacífico tratando a los aviadores heridos, y sus experiencias allí cambiaron su vida. Pudo ver los peores efectos de la guerra. A la gente que los demás no solemos ver. A los parapléjicos y los tetrapléjicos. No solo una o dos personas, sino salas llenas de ellas. Creo que su juventud le dio la iniciativa para intentar hallar la manera de ayudar para que esta gente pudiese llevar una vida productiva. Después de la guerra, White estudió en la Escuela de Medicina de Harvard. Brillante y ambicioso, se especializó como neurocirujano. En 1960,
Sumida en la paranoia de la Guerra Fría, América era incapaz de ignorar la idea de los perros con dos cabezas rusos. Los Estados Unidos no tardarían en poner en marcha su propio programa de trasplantes de cabezas. Cuando el científico soviético Vladimir Demikov mostró al mundo su perro con dos cabezas, parecía evidenciarse aún más la superioridad tecnológica soviética. La carrera armamentística estaba en su punto máximo, y los rusos no tardarían en enviar un hombre al espacio. Creo que en este país los temíamos. Supongo que creíamos que habían llegado lejísimos muy rápidamente, sobre todo en cuanto a la bomba de hidrógeno. Nos preguntábamos si estaba ocurriendo lo mismo con la medicina rusa. Siempre teníamos la sensación de que los rusos eran muy listos y todo eso. Y creíamos que, seguramente, en alguna parte, al otro lado de los Urales tendrían centros de investigación donde habrían curado el cáncer y donde habrían descubierto sistemas para sustituir la sangre con soluciones artificiales o algo parecido. Siempre existió bastante envidia malsana. Robert White nació en Minnesota en 1926. Al igual que Demikov, también White era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en el Pacífico tratando a los aviadores heridos, y sus experiencias allí cambiaron su vida. Pudo ver los peores efectos de la guerra. A la gente que los demás no solemos ver. A los parapléjicos y los tetrapléjicos. No solo una o dos personas, sino salas llenas de ellas. Creo que su juventud le dio la iniciativa para intentar hallar la manera de ayudar para que esta gente pudiese llevar una vida productiva. Después de la guerra, White estudió en la Escuela de Medicina de Harvard. Brillante y ambicioso, se especializó como neurocirujano. En 1960, ansioso de llevarle la delantera a los rusos en todos los aspectos de la medicina, el gobierno estadounidense ayudó a White a instalar un laboratorio especializado en el Hospital del Condado de Cleveland, Ohio. Aquí se puso manos a la obra a crear un centro de investigación del cerebro puntero en el mundo. De día, White operaba todo tipo de lesiones y enfermedades cerebrales. Dio dos perros, un adulto y un cachorro. Junto a su equipo de cirujanos, los operó durante toda la noche. A la mañana siguiente, Demikov desveló lo que había logrado. Una criatura sacada de la ciencia ficción. Había unido con suturas la cabeza y el torso del cachorro al cuello del perro más grande, conectando sus vasos sanguíneos y sus tráqueas. La propaganda soviética proclamó sus logros. El perro fue exhibido ante un mundo atónito. En América llamó la atención de un joven y ambicioso científico, Robert White. Su trabajo había sacudido al mundo, porque estaba exhibiendo animales que consistían en el cuerpo de un cachorrito cosido al cuello de un gran perro mastín. Los cachorros podían beber leche y las cabezas sobrevivían algunos días. Demikov creía que su experimento era un avance médico de primer orden. Lo hizo principalmente para demostrar que es posible trasplantar cualquier órgano, e incluso una cabeza y un cerebro. Demostró que hasta un órgano tan complicado como este podía funcionar satisfactoriamente dentro de otro cuerpo. En Occidente, las opiniones estaban divididas. Para muchos era una exhibición de monstruos, para otros un importante avance para la cirugía.
sacudió la ciencia mundial, porque en los Estados Unidos no había nadie que hubiese llevado a cabo lo mismo que el profesor Demikov. Sumida en la paranoia de la Guerra Fría, América era incapaz de ignorar la idea de los perros con dos cabezas rusos. Los Estados Unidos no tardarían en poner en marcha su propio programa de trasplantes de cabezas. Cuando el científico soviético Vladimir Demikov mostró al mundo su perro con dos cabezas, parecía evidenciarse aún más la superioridad tecnológica soviética. La carrera armamentística estaba en su punto máximo, y los rusos no tardarían en enviar un hombre al espacio.